¿Cómo están? Buena jornada para todos. Aquí compartiendo con el equipo mientras esperábamos este momento de salida al aire. Vamos a darles la bienvenida, vamos a invitarlos a pasar una muy buena jornada, abriendo en la mañana latinoamericana justamente las informaciones en nuestra pantalla. Desde Ecuador hay novedades y no son las mejores, pero aquí también una senda, un camino que traza en este caso una funcionaria. Ella dijo ayer, tenemos que recuperar la ética en la función pública. La presidenta del Consejo Nacional Electoral daba un pronunciamiento, mientras la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, es investigada por corrupción. ¿Cómo se logra volver a la ética ciudadana? ¿Con control? ¿Con una ley para todos? ¿Auditando a los políticos? ¿Cómo lo hacemos? Allí entonces planteado uno de los temas que tienen que ver con Latinoamérica. Y otra muy buena noticia, con muy buen signo, a mi juicio, es esta vuelta de 10.000 repatriados a la nación venezolana, provenientes de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Dominicana, de Argentina, Chile, Panamá. ¿Qué indica esto? Indica el retorno, un camino de esperanza, uno de crecimiento, indica más de lo mismo. Allí entonces planteamos nuestros interrogantes en redes sociales. A partir de este momento empezamos a intercambiar contenidos, a ver qué está generando hasta ahora información. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña será investigada por el supuesto cobro de sobornos a cambio de estabilidad laboral y ascensos en los trabajadores de sus despachos a la Asamblea Nacional. El caso estalló con la denuncia de Ángel Sagbay, asesor de Vicuña en los años 2011 y 2012, quien dijo que hacía pagos mensuales que iban de $300 a $1.400 a nombre de la legisladora. Los depósitos serían una condición para ser promocionado y una contribución obligatoria para la organización política a la que pertenece la vicepresidenta de Lenín Moreno, el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. En una investigación de septiembre de este año, que culminó con la destitución de otra asambleísta por las mismas prácticas, María Alejandra Vicuña condenó los cobros indebidos. Hemos aportado a las organizaciones políticas de forma voluntaria, a las organizaciones o a la organización política a la que nos correspondemos, pero evidentemente es absolutamente cuestionable, rechazable, y las investigaciones darán los resultados que corresponden a aquellos que han efectivamente prácticamente extorsionado a funcionarios de sus equipos de trabajo, en el caso de la Asamblea Nacional. En este marco, la Fiscalía afirma que la búsqueda seguirá en secreto para no comprometer el resultado de la investigación. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos los impactos de la noticia del pago de coimas a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en la política ecuatoriana. Ya me espera Cristian Salas. Reviso hasta ahora Twitter, me encuentro con un pronunciamiento de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. 18 meses de infamia, no han podido probar un centavo mal habido por parte de los dirigentes leales de la Revolución Ciudadana, empezando por Jorge Glass. Dice el expresidente, todo era cuestión de tiempo para saber dónde estaban los verdaderos corruptos. Además, el presidente Lenín Moreno ha dicho, hemos creado condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades. Así entonces, en tela de seguir revisando redes sociales, hay otros usuarios que en Twitter también se han manifestado. Algunos mensajes hasta ahora, pasamos a verlo. Fabián dice, en respuesta a Maggi y Rafael, Moreno y Vicuña nos creen tontos. El primero en un Twitter alabando a la fiscal. La otra muestra chats notariados en rueda de prensa, más no las cuentas bancarias. Otro pronunciamiento rapidito en la historia de Ecuador. El presidente Moreno anunció la reducción a la mitad de la cantidad de asesores que trabajan para el gobierno. La vicepresidenta Vicuña tiene 18 asesores en su despacho. Pipo dice, a esta hora también, escojan el show que más les entretenga, igual son cuánticos. El legado de Lenín increíble, la derecha queda pequeña ante tanta traición y desgobierno. La Fiscalía de Ecuador, esperemos que cumpla con investigar, no encubrir. Y la Asamblea de Ecuador, entre signos de interrogantes. ¿Qué función y qué rol está cumpliendo en este momento? Voy a mostrarles lo siguiente, que dice justamente la vicepresidenta. Allí en imágenes, ella es la señalada por hechos de corrupción.
Se defiende, obviamente, diciendo las infamias se resuelven vía judicial, así que ya oportunamente informaremos al respecto, pero hay muchos temas que preocuparse por el país y no acerca de calumnias y de infamia que no tienen ni pies ni cabezas. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Nación. A esta hora entonces, después de iniciada la investigación por la Fiscalía General, vamos a ver cuáles serían los próximos pasos para este caso. Por ser vicepresidenta, la funcionaria posee fuero de corte. Esto significa que las denuncias en su contra solo pueden ser investigadas por el fiscal general, si se acepta la acusación, como pasó en este momento. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen que aprobar con una mayoría de 2/3 que se inicie un proceso judicial. Luego la acción tiene que ser juzgado por la Corte Nacional de Justicia de acuerdo al procedimiento establecido. Si se le encuentra responsable, podría ser condenada en el ámbito político y penal. Si el Consejo Nacional de Justicia reconoce que hubo crimen, delito, el Código Penal prevé una pena de 3 hasta 5 años, ya que en el proceso político la Asamblea Nacional sería la encargada de evaluar el caso. Con todas las implicancias y el hecho delicado que representa esto en la vida democrática del país, Cristian Salas hasta ahora nos actualiza. Compañero, ¿cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Un saludo desde la capital ecuatoriana. Muchas gracias. Hemos visto en redes sociales pronunciamientos sobre todo de figuras políticas sobre el tema. Yo quiero contigo ahondar un poco más sobre la pata ciudadana, como le llaman justamente en la jerga periodística a esas respuestas ciudadanas ante el caso. Hablamos de pata mediática, pata política, pata ciudadana. Vamos al último punto, a ver qué hay por allí, Cristian. Así es, Marcela. Bueno, en redes sociales específicamente varios ciudadanos, tanto a favor como en contra, se han manifestado. En la calle, bueno, las reacciones luego de las declaraciones de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en la noche de ayer, las reacciones en la calle se esperan en estos momentos. Recordemos también, Marcela, que la situación política actualmente en el país se encuentra convulsionada. Existen distintas movilizaciones que se vienen llevando a cabo, no solamente en estos días, sino ya desde hace algunas semanas atrás, incluso meses. Varios gremios, trabajadores de distintos ámbitos han venido movilizándose, exigiendo sus derechos al gobierno y especialmente demostrando su inconformidad con respecto al manejo económico del país. Ahora se desata esta situación con la vicepresidenta y se espera también una reacción que ya se ha hecho evidente en las redes sociales, como te decía, especialmente con varios líderes, dirigentes de organizaciones sociales quienes han solicitado que se lleguen hasta las últimas consecuencias con respecto a la investigación sobre este caso. Es importante destacar, Marcela, esta acusación juramentada por parte de Ángel Polibio Sagbay, quien habría sido la persona que hace la denuncia directamente a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en donde indica a través de esta declaración juramentada que desde el 1 de junio del año 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 habría depositado directamente en la cuenta corriente de la ahora vicepresidenta María Alejandra Vicuña la suma de $300. Esto es lo que establece su declaración y que se encuentra ya en manos de la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Otra cosa que tú ya destacabas, que es muy importante, el hecho de que la fiscal encargada Ruth Palacios anunció que ya se está investigando sobre el tema, y otro hecho es que la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, entregó ya a la Fiscalía varios informes sobre los movimientos financieros de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. ¿Cuál es el escenario ahora que se prevé, que tú también ya venías analizando luego de esta situación? Bueno, primero la lectura del tuit que habría publicado el presidente Lenín Moreno el día de ayer, en donde prácticamente dice que son las instancias las que tienen ya que encargarse sobre el proceso investigativo en contra de la vicepresidenta. También lo que está haciendo la Fiscalía y lo que va a proceder a hacer la Asamblea Nacional en caso de que exista ya un resultado final con respecto a las investigaciones y qué es lo que procedería. Así es como está la situación a esta hora. Esperamos distintas reacciones, como tú ya manifestabas, especialmente de la ciudadanía. Hoy hay una movilización de los transportistas, específicamente de los taxistas, y también se esperan algunas otras reacciones dado este hecho político de relevancia
que ha conmocionado la palestra política, valga la redundancia, Marcela. Gracias, Cristian. Todo esto mientras se sigue deteriorando lamentablemente la salud de Jorge Glass. Con la neblina de fondo, allí mismo dejo a Cristian, me voy con David Chávez, sociólogo, docente también de la Universidad Central de Ecuador, sociólogo por la Universidad Central de esa capital, en Quito. Me voy a abordar el foco aquí, ¿dónde están los verdaderos corruptos? Planteábamos. Me voy entonces con David. Buena jornada, buen día. Buenos días, Marcela. Un gusto estar en Telesur. Muchas gracias. Vio el foco hoy de nuestra investigación con una hipótesis planteada, con una apertura jurídica en curso contra la vicepresidenta, pero también con una mirada mucho más general planteamos hoy este tema. Ayer autoridades electorales hablaban de recuperar la ética y creo que es una gran tarea abierta en Ecuador. ¿Qué opina usted? ¿Qué se mueve desde el ámbito académico sobre la cuestión política que pasa en el país? Bueno, para empezar yo añadiría que hay un elemento importante que hay que tener en cuenta también en esta coyuntura, y es que también ciertos medios han lanzado algunas denuncias contra el presidente Moreno por su relación con algún lobista de la empresa china Sinohydro y algún favor aparentemente que recibió de este empresario. Entonces, ese es el cuadro completo, digamos, este súbito ataque de quienes habían defendido hasta ahora el gobierno, ciertos medios de comunicación, ciertos portales en web, etcétera, que habían medianamente defendido y apuntalado al gobierno de Moreno y que ahora deciden iniciar sus ataques, digamos, en contra de la vicepresidenta y también del presidente Moreno. El presidente Moreno ha respondido diciendo que de lo que se le acusa no es cierto. Se supone que es una compra de muebles que se la dieron cuando él estaba en Ginebra como delegado a Naciones Unidas por el tema de discapacidades. Pero más allá del detalle, me parece que, sobre todo para los amigos de América Latina, hay que entender cómo funciona la política en el Ecuador, digamos, y lo que estamos viendo es cómo se ha reconstituido el viejo sistema político ecuatoriano, ¿no? ¿A qué me refiero? Tradicionalmente en el Ecuador siempre hubo un Estado débil y dentro de ese Estado débil gobiernos débiles que siempre se veían maniatados por una serie de poderes regionales, sectoriales, etcétera, que los terminaban subordinando. Los gobiernos usualmente se movían en función de cómo estaba la correlación de fuerzas, quién era el más fuerte y hacia ese lado se iban. Por eso era muy común que los gobiernos cambien fácilmente de posición política, etcétera, para poder sobrevivir. El gobierno de Moreno, a pesar de que logró consolidar tras de sí un fuerte apoyo de los sectores de derechas, de los medios de comunicación de derechas, de una minúscula facción de la izquierda que siempre estuvo opuesta a la Revolución Ciudadana, es un gobierno débil, que está sometido precisamente a esta lógica de tira y afloja, digamos, de la política ecuatoriana. Me parece que lo que estamos viendo con los casos de corrupción es esto, es decir, volvemos a esta dinámica de la política en la que el presidente puede ser, digamos, en un momento en que aparentemente empieza a dejar de ser útil a esos sectores de derechas que lo han apuntalado hasta ahora, podríamos estar eventualmente frente a la necesidad de un cambio y de acelerar la transición política, que es lo que ha significado el gobierno de Moreno, una transición política de lo que fue la Revolución Ciudadana hacia una recomposición de las derechas en el poder. Podríamos estar frente a eso. Podría ser que estos, más allá del escándalo y demás, sean los indicadores de esta necesidad de acelerar esta transición política, golpeando a los más altos funcionarios del gobierno de Moreno, incluyéndolo a él, ¿no? Y esto, estábamos hablando acá de un condimento muy especial que tiene que ver con el uso del tiempo, porque lo citan de lado y lado al factor tiempo, digamos, pero además con otra cuestión, con otro aderezo ahí, David, que es la respuesta latinoamericana a lo que ocurre en Ecuador. El silencio hegemónico de la prensa en la región ya está dando una clave también nueva y creo que también hay que reseñarlo en este análisis. ¿Te parece? Sí, indudablemente, digamos, siempre las posiciones, los ataques de la prensa son absolutamente selectivos, ¿no? Es decir, el tema de la corrupción, y esto hay que decirlo también, el tema de la corrupción ha sido un tema que ha terminado en términos de la disputa política que hemos vivido en la región entre los gobiernos progresistas y las derechas. En estos últimos años, el tema de la corrupción ha terminado favoreciendo el fortalecimiento de las derechas.
los medios de prensa de derechas son muy selectivos en cómo manejan el tema de la corrupción. Acá en el Ecuador hay una interesante fisura ahí, hay ciertos medios que han decidido tomar posición, pero insisto yo en que posición en contra del gobierno, digamos, o al menos de denunciar y atacar al gobierno a partir de estos casos de corrupción. Pero insisto yo en que esa posición igual es sospechosa. Digamos, ahí hay una recomposición de fuerzas en donde no hay precisamente un ánimo de combatir la corrupción y demás. Pero por otro lado, creo que es importante también señalar algo que me parece que desde el lado del correísmo, la Revolución Ciudadana, el propio Rafael Correa, se está cometiendo un error. Es decir, han aparecido ciertas denuncias. Acusar inmediatamente al gobierno de Moreno, a Vicuña, de corruptos, me parece que es un error en función de que es más o menos hacer lo mismo, pero del otro lado. Lo que se tienen son denuncias, habría que esperar que haya un proceso y que se sepa qué mismo es lo que ocurrió ahí, pero más bien la discusión de fondo es que precisamente el gobierno de Moreno ha desinstitucionalizado el Ecuador, han llegado a tener un control irrestricto sobre la función judicial, sobre los organismos de control, y es muy difícil, o sea, más bien la reflexión que debemos hacer es que después de ese desmantelamiento, después del maltratamiento que han hecho a los casos de corrupción, porque los han convertido más bien en bandera de persecución política, y es decir, no importa perseguir a alguien por corrupto, sino importa suponer, presumir o fabricarle un caso a alguien de corrupción para perseguirlo por enemigo político. En ese contexto, tratar los temas de corrupción de este gobierno se vuelve sumamente complicado y sumamente oscurecido, porque es muy difícil sin institucionalidad también tener un tratamiento transparente de los posibles casos de corrupción en el gobierno de Moreno. Pero creo que hay que ser cuidadosos porque además me parece que ahí yo casi no dudo de que esta es una estrategia de las derechas que están queriendo trasladar el conflicto político hacia otra parte, es decir, generar un escándalo de corrupción para empantanar la discusión política en el escándalo de la corrupción, cuando lo que venía cada vez aumentando y venía cada vez consolidándose como el centro de la disputa política de estas últimas semanas en el Ecuador es el programa neoliberal de Moreno, que ha presentado una proforma presupuestaria para el año 2019 en el que hay severos recortes a los sectores sociales, a salud, a educación, a las universidades, etcétera, etcétera. El centro de la discusión política estaba girando en torno a esto. Me parece que ahí hay una cosa que ha sido casi una constante en el gobierno de Moreno y en los sectores que lo apoyan, que posiblemente, insisto, ahora podrían estar tensionando sus propias relaciones. Esto de lanzar cajas chinas a partir de escándalos de corrupción para desviar la atención política. A mí me parece que con todas esas consideraciones, los sectores progresistas en el Ecuador debemos estar atentos de que es necesario manejar con cuidado esto para no desviar la atención. Me parece que el centro de la discusión sigue siendo el programa neoliberal de Lenín Moreno, la agresiva reforma presupuestaria en contra de los sectores sociales y la desinstitucionalización a la que han llevado al Ecuador, provocando, además, porque no era necesario, fabricando una muy grave crisis política. Los escándalos de corrupción tienen que ser contextualizados en ese escenario, ¿no? Gracias, David. Vaya, digo al final, ¿sabes qué? La gente que está en este momento protestando contra la instalación del G20 en Buenos Aires dice exactamente eso. Hacen tanta alaraca con el G20, con todo lo que va a pasar, con lo que ya está firmado, que por lo bajo no se está hablando de lo que pasa en Argentina con una caída estrepitosa de producción industrial, entre otros males. Así que miraos, David, cómo se juntan finalmente en el tablero las distintas acciones que se ejecutan de manera simultánea en nuestra región. Te dejo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. En Ecuador tenemos que recuperar la ética en la función pública, dijo ayer una de las funcionarias, mientras es investigada por la justicia la vicepresidenta del país. Preguntamos en Twitter, ¿cómo se logra eso entonces? ¿Cómo se logra volver a la ética? Control ciudadano, 27%, dicen ustedes. Con ley para todos, 25%. Y auditando a los políticos, 48%. Allí entonces las respuestas. A esta hora llega Luis con la economía. De la mano de los viejos carriles, vamos a ver cómo llegamos a un nuevo mapa. Hoy, cómo se desenvuelven los hechos también desde lo financiero.
tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica hablando de Colombia. Organizaciones sindicales y movimientos estudiantiles lanzaron una convocatoria al pueblo a sumarse al paro de hoy miércoles, denominado La Toma de Capitales. La Central Unitaria de Trabajadores y Estudiantes llamaron a otros sectores como los transportistas, agricultores, funcionarios públicos y judiciales a sumarse a las protestas en Bogotá en contra del déficit fiscal de las universidades públicas, el aumento de la gasolina y la reforma tributaria. Se tiene previsto que estudiantes, sindicalistas, funcionarios judiciales, campesinos, transportistas y docentes salgan a protestar en Bogotá y otras ciudades de Colombia, con el fin de exigirle al gobierno soluciones para sus sectores. En la denominada toma de capitales, los universitarios exigirán a la Casa de Nariño más presupuesto a la educación pública y que sea saldada una deuda histórica del gobierno con las universidades, calculada en más de 4.800 millones de dólares. Los transportistas y campesinos se suman a la protesta para rechazar el alza de combustibles que se contempla en la reforma fiscal. Los sindicatos también expresarán su desacuerdo hacia la reforma tributaria del actual gobierno, considerando que la misma afecta a la clase obrera y al respecto piden alternativas gubernamentales para cubrir el déficit fiscal. Por su parte, miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación reclamarán incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno, particularmente aquellos dirigidos a mejoras en la atención en salud y para rechazar la reforma fiscal. En otro tema, uno de los principales rubros alimenticios de exportación de Uruguay cerrará el año con buenas cifras en materia de exportación. ¿De qué hablamos? Hablamos del cárnico. El complejo cárnico uruguayo confía que 2018 culminará con un aumento en las ventas del exterior de 6% en contraste con el año pasado. Hasta el 23 de noviembre, el país había obtenido un ingreso por exportación de carne vacuna por más de 1.700 millones de dólares, con un volumen de carne procesada de 394.000 toneladas. Los principales países compradores son China, con el 44% del total, la Unión Europea con el 19% y Canadá, México y Estados Unidos con el 14% restante. La presidencia del Instituto Nacional de Carnes informó que las exportaciones de la carne ovina alcanzaron un valor de 54.260.000 dólares con un promedio por tonelada superior a los 4.500 dólares. Los principales mercados de este rubro fueron Brasil, China y la Unión Europea. Y hasta aquí las informaciones en materia económica. Recuerde, estas y otras noticias las encontrará en nuestras ediciones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo. Gracias, Luis. Se me viene una pausa muy breve porque están los deportes, porque hay un invitado en vivo, porque vamos a estar en Buenos Aires con la previa del G20, porque tenemos de todo, así que siga acompañándonos. Con el protagonismo de miles de activistas, organizaciones sociales, políticas y culturales, avanza la Semana de Acción Global contra el G20 en Argentina. Las múltiples actividades que se desarrollan en Buenos Aires muestran un contundente rechazo popular al encuentro de mandatarios, la presencia del Fondo Monetario Internacional y el sistema neoliberal que buscan imponer a nivel global. Este martes, un amplio arco de movimientos sociales realizaron su propia cumbre y con más de 30.000 personas colmaron el estadio de Atlanta para visibilizar las demandas del pueblo organizado. Vinimos a decirle al Fondo Monetario Internacional y a ese foro económico y financiero del saqueo que no importa cuánta policía, cuánta prefectura, cuánta gendarmería pongan, nosotros y nosotras sabemos perfectamente quiénes son los violentos. Sabemos perfectamente quiénes son los responsables del saqueo, del hambre, de la pobreza en la Argentina. Hoy comenzará la Cumbre de los Pueblos y el próximo viernes miles de personas marcharán en un Buenos Aires fuertemente militarizado y en todo el país para alzar su voz contra los representantes del orden hegemónico global. Este miércoles, en Agenda Abierta, hacemos foco en el rechazo popular a los lineamientos neoliberales del G20.
Empezamos desde el humor. Ampliemos, por favor. Dire, muestre caricatura. Este es un hombre muy conocido en Argentina. Daniel Paz, Rudy. Para el G20 tenemos un sofisticado dispositivo para detectar terroristas. Hay un solo problema. ¿Cuál? Capaz que empiezan a sonar las alarmas cuando llegue Trump. Ajá. ¿Y cómo va a llegar Trump? A ver, fíjense, le llaman la bestia. Vehículos de seguridad, comitiva USA, entre ellos las bestias, ya están allí en las callecitas de Buenos Aires, camionetas, inhibidores, toda la parafernalia, señores, así están circulando. Allí la información aportada justamente por un tuitero. Miren, y siguen, claro. Así llegan, ajá, así van con todo, sí, ahí las imágenes entonces. De una vez me voy con Sabrina Roth, bien al norte de Argentina, en Jujuy, la bella y productiva Jujuy, que pese a todo resiste. Allí donde está presa Milagro Sala, allí Sabrina con la información en este momento. Cómo desde distintos puntos del país se recibe justamente este encuentro G20. Bienvenida, compañera, ¿cómo te va? Con lluvia y sin bestias. Hola Marcela, muy buenos días a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente con lluvia por aquí y muy atentos a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que hoy se está realizando también las reuniones preparatorias con los ministros de Finanzas y los representantes de los diferentes mandatarios que se van a reunir este viernes y el sábado. Y continúan las acciones, como bien decían, en el marco de esta campaña en contra del G20, toda una semana plagada de actividades, que hoy se va a realizar el Foro de la Juventud, también se va a lanzar la campaña Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio, donde también se va a hablar sobre la criminalización y las amenazas a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGTB. Además van a continuar las charlas sobre economía en tiempos del neoliberalismo. Como bien mostraban, ayer se hizo el primer gran acto masivo de esta semana de actividades en el Estadio de Atlanta, convocado por organizaciones sociales y políticas. Miles de personas que no pudieron ingresar a este estadio, donde se criticó fuertemente esta cumbre del G20, pero también las políticas que impulsa el presidente Mauricio Macri y, por supuesto, las políticas de ajuste que impulsó el Fondo Monetario Internacional tras este acuerdo por 57.000 millones de dólares con la República Argentina. Y se espera para mañana la Cumbre de los Pueblos frente al Congreso de la Nación, también con intervenciones artísticas, asambleas, mesas de debate, y que va a finalizar con un festival. Y la mirada puesta también en lo que va a suceder el viernes, con marchas en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. Ayer los movimientos sociales y políticos ratificaron que, a pesar del operativo de seguridad dispuesto por el gobierno nacional, se van a movilizar en contra del G20. Todavía no está confirmado el recorrido por una cuestión de seguridad también de esta marcha, pero a pesar de que la ciudad esté sitiada, más de 20.000 efectivos, además de los propios operativos de seguridad que implemente cada mandatario, sobre todo después de lo que ocurrió el sábado pasado en la ciudad de Buenos Aires, cuando no pudieron garantizar un operativo de seguridad para la final de lo que iba a ser la Copa Libertadores, que llevó a la suspensión del partido, con muy fuertes críticas. También porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había minimizado ese partido. Dijo, ¿cómo no vamos a poder organizar una final River-Boca cuando a pocos días tenemos el G20? Las miradas puestas entonces en qué es lo que va a suceder esta semana en el marco de este fuerte operativo, con muchas críticas hacia esta política de seguridad. Sabrina, es tan importante el punto geográfico donde te encuentras, porque abre otro espacio a Latinoamérica a conocer cosas que pasan en Argentina. Por ejemplo, hoy todos los diarios del norte del país están titulando esta decisión del gobierno provincial aprobando una ley que abre paso al trabajo infantil, y no a la manera de Bolivia, no a la manera inclusiva precisamente, sino como una manera de favorecer a estos agentes económicos neoliberales. Allí estás, entonces imposible hasta ahora también pedirte una ampliación, aunque sea muy cortita, sobre este tema. ¿Por qué hace justamente a esta economía neoliberal que hoy está viviendo Argentina y hace a lo que pasa en la provincia de Jujuy? Sí, si bien el gobierno salió a desmentir esta información de que había trabajo infantil en la provincia, hay diputados oficialistas que salieron a respaldar que haya niños trabajando en las plantaciones de tabaco. Algo muy criticado, algo insólito. Un diputado que también, vos mencionabas a Milagro Sala, es el mismo diputado que
propuso hacer un plebiscito para saber si ella debía seguir presa o no. Bueno, estos son algunos de los dirigentes políticos que hay en la provincia de Jujuy. Recordemos, aquí en Argentina se implantó esta persecución a los líderes, esta persecución política a los líderes sociales en esta provincia, en Jujuy, con la detención de Milagro Sala cuando se rompió el Estado de Derecho. Así que también una provincia con además un 30% de pobreza, mientras el gobernador está pensando en su casamiento con su novia, que aún no está divorciada del marido anterior, y también hay denuncias de las presiones al Poder Judicial para que eso se pueda resolver. Así que una provincia muy convulsionada, donde no han implementado los aumentos salariales para los estatales con una política acorde a lo que fue la inflación de este año del 45%, así que también muy convulsionada la provincia. Muchas gracias, compañera. Hay más para hablar en una semana muy especial en Argentina, donde ayer lo comentábamos también, existieron asesinatos de líderes sociales que están trabajando por tierra para quien justamente vive de eso, tierra para quien la trabaja. Este es un tema vital entre tantos otros que están pasando en Argentina y, como ven, allí hay varios compañeros desde la corresponsalía en Buenos Aires y en el norte del país reportándonos los hechos. Hasta luego, entonces. Te estoy viendo en breve en pantalla. Me voy de inmediato con Nicolás Moraz, que ya me está esperando, docente, historiador. Nicolás, más que acertado en este momento enfilar para el lado de la historia para entender el hoy de Argentina. ¿Te parece? Me parece muy bien. Porque no solo se trata del 2001, no solo se trata de Perón volviendo a Argentina, se trata de más allá, justamente, conocer algunas claves en la historia del país para entender el presente económico que vivimos, atados a un Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, de hecho, la Argentina lamentablemente casi que desde sus inicios sufrió los embates del endeudamiento compulsivo, ya con Rivadavia, que fue el primer presidente de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, que tomó un empréstito millonario de la Baring Brothers, una casa financiera británica, del cual en la Argentina se invirtió algo así como el 20%, y el resto se quedó en el camino entre intermediarios, comisiones, etc. Y lo que significó un endeudamiento prácticamente perpetuo para el país durante el siglo XIX. Lamentablemente asistimos a... Marx decía, yo no soy marxista, pero una frase muy lúcida era: la historia no se repite, pero rima. Y lamentablemente ciclos como el que hoy vivimos se han repetido en demasiadas ocasiones en la historia de este país y en la historia de este continente. Todas tienen que ver con usurpaciones, todas tienen que ver con hechos de corrupción, todos tienen que ver con una clase política enquistada en lo que es un término muy argentino, ni siquiera sudamericano, que es la clase de los cipayos. Hay múltiples interrogantes abiertos acá en Latinoamérica cada vez que hablamos de los cipayos, los argentinos, ¿de qué se trata? Hoy por hoy, cuando le están diciendo no al G20 una gran cantidad de argentinos, ¿qué está diciendo? ¿Qué mensaje lanza al mundo? Mire, mientras la Argentina colapsa, como se anticipaba en la conversación que tenía anteriormente con la gente de corresponsalía, en todos los sentidos, yo diría no solo ya económico, con una inflación que es superior a la que se vivió incluso después de la megacrisis del 2001. Tenemos la inflación más alta de los últimos 28 años, desde 1990, que es el estertor de la hiperinflación de 1989, que no hay una inflación tan alta, políticas que no son liberales sino oligárquicas. Hay una gran diferencia. O sea, este gobierno no bajó los impuestos ni desreguló en favor de nadie. Este gobierno aumentó los contratos, digamos, con corporaciones, la transferencia de ganancias a corporaciones amigas, aumentó los impuestos, aumentó el costo de la energía, está liquidando y destruyendo a la clase trabajadora, pero también a la clase productiva. Ya prácticamente no cuenta con apoyos dentro del empresariado, salvo los de los oligopolios extranjeros o los oligopolios nacionales amigos al gobierno, que son la minoría, generalmente especuladores financieros. Más allá de toda esta destrucción estructural de la Argentina y de esta brutal explotación que vive el contribuyente, básicamente quien paga impuestos, o sea, la mayoría de las personas, salvo
los especuladores financieros y los amigos del gobierno y los oligarcas prebendarios, hay a su vez un crecimiento de la violencia institucional inédito. O sea, la represión crece en todos los términos. Para esta cumbre se ha generalizado, por ejemplo, el espionaje sin orden judicial, que es algo que se intentó legalizar en el Parlamento a principios de este año. Yo presenté un informe de 73 páginas para frustrar ese proyecto. Quedaron en suspenso los artículos del Código Procesal Penal que habilitarían al gobierno a espiar indiscriminadamente a las personas, pero sin embargo lo están haciendo con un software que se llama Pegasus, adquirido a una empresa israelí. También se ha detenido arbitrariamente a muchísimas personas. El caso más resonante es el de los hermanos Salomón, 2 jóvenes trabajadores de origen libanés que han sido detenidos por supuestos vínculos con el terrorismo, que no se han podido probar, que han sido desestimados por el propio juez que instruyó la detención y sin embargo se mantienen detenidos privados de su libertad. Se está investigando una persona también por haber comprado un kilo de helado en una heladería que atienden argentinos musulmanes sumamente decentes y se ha instruido una investigación. O sea, se está implementando una política de terror contra la población para albergar esta cumbre que no significa nada y en nada ayudará a mejorar la circunstancia penosa en la que nos encontramos todos los argentinos. Creo que esa brutal hipocresía del gobierno es lo que más resistencia suscita en la población. ¿Por qué estás tan seguro, Nicolás, que no ayudará en nada el G20, como lo muestran en múltiples carteles? Miles de almas que se han quedado ayer, por ejemplo, sin poder participar en este encuentro que marcaba el inicio, la inauguración de la anticumbre, por decirlo así, del G20. Mire, en un principio el G20 ni siquiera es un instrumento de gobernanza mundial como lo pueden ser otras organizaciones, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, etc. El G20 es figurativo, es una de esas tantas, digamos, de esos tantos artilugios para justificar onerosos viajes y reuniones donde se habla realmente por debajo del escritorio, por fuera de las cámaras, en off, como se suele decir, de asuntos que no tienen que ver con esa agenda simbólica en la que hablan de género, de inclusión, del trabajo, las nuevas tecnologías. La realidad es que no... Perdón, me estaba entrando una llamada. La realidad es que ninguna de estas problemáticas son centrales para la Argentina hoy. Argentina está viviendo un colapso económico absoluto, un proceso de endeudamiento compulsivo nunca antes visto a tal ritmo, y como le digo, las penurias que sufren los ciudadanos, la represión que vivimos, la falta de libertad, no se está tratando en esta cumbre. Al contrario, esta cumbre ha acrecentado estos problemas. Gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer. El placer es nuestro. Gracias por atendernos. Nicolás Moraz, profesor de Historia, activista, periodista, colega también con amplia experiencia en gráfica, en medios digitales, en tele. A esta hora, hablando de amplia experiencia en el ámbito deportivo, nos espera ya nuestro compañero de tareas, especialista, a ver qué nos trae, el gran Yuki con nosotros. Síganme los buenos. ¿Listo? Gracias por esa tremenda introducción. Ajá. Tamaña presentación. Arranque nomás, compañero, que vengo, mire. Vienes corriendo. Bueno, rápidamente te voy a dar detalles deportivos a todos también los que nos sintonizan a esta hora. Hay un mundial en desarrollo, Marcela, en donde está Argentina, de hecho, actual campeón olímpico. Y hay una final que parece que no. Y hay una final. Boca River. De hecho, hay una cuestión con la final, una publicación que hicieron aficionados de River que se dice Se Busca Final. Ay, qué bueno eso. Se muy busca bueno, autor del gol. Cuando la tenga, te la muestro. Ajá, ¿quién será el Mesías, no? ¿Quién será el Mesías? Vamos a ver. Echando títulos hasta ahora sobre un hecho que todavía no se dio. No conocemos dónde y cuándo se va a jugar la final de Boca River. En Argentina y si se juega. En Argentina no se va a jugar. Si se juega. Y si se juega. También hay que puede ver pasar. también el lado de los aficionados también, cómo quedan los aficionados con esa final, porque ya no va a ser en Argentina. Importante que lo acotas. Lo dijo ayer justamente Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Por temas de seguridad no se va a disputar precisamente en territorio argentino. Se dice que puede ser Paraguay. Chau, corazón, titular del final. Avance, compañeros. Vamos justamente con estas informaciones. Desde este miércoles, 16 selecciones van a saltar el césped de Bhubaneswar en la India para la disputa del Mundial Masculino de Hockey y así tumbarle el reinado que ya mantiene hace 8 años la delegación de Australia. Revisamos precisamente los encuentros del día. Ahí tenemos en pleno desarrollo el de Bélgica ante Canadá por el Grupo C, mientras que la anfitriona India estará chocando contra Sudáfrica el día de hoy. Mañana, Argentina, actual campeona olímpica en el año 2016, estará chocando
perdiendo ante España. Es la única latinoamericana presente en este mundial por el grupo A, mientras que Nueva Zelanda se estará midiendo a Francia. Y en otras informaciones que tienen que ver con fútbol, hoy se conmemoran 2 años de la tragedia que enlutó al balompié mundial con la fatídica caída del avión que trasladaba al equipo brasileño del Chapecoense para la disputa de la final de la Copa Sudamericana en Colombia. Vamos a revisar reacciones en las redes sociales, homenajes también de varios equipos en el mundo. Ahí lo dice la cuenta oficial del Chapecoense. Por siempre recordados. Programación para el día de hoy en el homenaje especial precisamente para los 71 fallecidos de este fatídico accidente. Además también hay reacciones de usuarios en redes sociales. Aquí lo dice un aficionado del Nacional, del Atlético Nacional, el equipo con el que iba a jugar precisamente el Chapecoense esa final de la Copa Sudamericana. Y dice: un día como hoy, 28 de noviembre, ahí en 2016, uno de los más tristes en la historia del fútbol. Tragedia del Chapecoense, la etiqueta por siempre Chape, y ahí la ilustración precisamente de los futbolistas que perecieron en este terrible accidente. Además también dicen que no los olvidan. Otro usuario dice, Mito Morsmith, hace 2 años del accidente aéreo del Chapecoense, esa remera y esa carta están en el Museo de la Conmebol, una carta que justamente enviaba a alguno de los sobrevivientes, en este caso del Chapecoense. También hay más reacciones, seguimos revisando rápidamente. Dice Esfera Deportiva, Esfera Sport, y es que se cumplen 2 años de la tragedia. Con esta información no os olvidamos. Importante, por supuesto, repasar que el Chapecoense en este momento está luchando por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño. Y en la agenda del día también vamos a revisar partidos de la Liga de Campeones de Europa en esta fase de grupos. Hay varios encuentros que detallar para el día de hoy. El PSG estará enfrentándose al Liverpool, Eindhoven irá ante el Barcelona y el Tottenham Hotspur ante el Inter en este caso italiano. Hay más choques, el Atlético de Madrid irá ante el Mónaco, Lokomotiv ruso ante el Galatasaray turco, Dortmund el alemán ante el Club Brujas Bélgica, Porto irá ante el Schalke 04 y el Napoli ante la Estrella Roja de Belgrado. Es parte de las informaciones deportivas que estamos manejando por el momento. Por supuesto, a las 11 de la mañana, Marcela, tendremos más detalles completamente en vivo. También de cómo se estará desarrollando entonces los detalles de la final de la Copa Libertadores, Marcela. Muchas gracias. Siguiente tema. Vale. Nos estamos viendo. El Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno de Venezuela, llegó a los 10.000 repatriados este martes, con el último vuelo de Perú que aterrizó en Caracas con 100 personas a bordo. Los ciudadanos venezolanos retornan a sus hogares luego de atravesar duras situaciones en los países de acogida, en las que se incluye explotación laboral, xenofobia o pésimas condiciones habitacionales. El plan gubernamental anunciado por el presidente Nicolás Maduro en agosto establece Venezolanos, 8 distintos países. Fíjense, mapa, les gusta tanto que era imposible no mostrarlo. Ya me espera el invitado, ya está nuestro corresponsal en Caracas. No quiero dejar de mostrar justamente estos puntos. Brasil, más de 6.000. Perú, más de 1.000. Ecuador, más de 1.000. Colombia 475, Dominicana 186, Argentina 171, Chile 91 y allí en Panamá también algunos de los puntos. Este número es todo un éxito. 10.000 venezolanos repatriados, 10.000 personas que están nuevamente en casa, es sumamente importante de abordarlo. Por eso, aunque corremos con el tiempo en Agenda Abierta, hemos dedicado hoy especial tiempo a esta cuestión. ¿Por qué? Porque habla justamente de un gobierno en marcha con un plan nacional que se llama así, de retorno, vuelta a la patria, y no es solamente, señores, traerlos y aterrizar acá, sino además buscar los mecanismos sociales para que cuando regresen justamente puedan activar cómo va a ser su subsistencia, cómo va a ser el regreso, cómo se van a reinsertar los niños en el colegio. Hay otros mecanismos y no es solo traerlos, ¿sí? ¿Por qué están volviendo los venezolanos o estos 10.000 venezolanos han sido abordados en una encuesta que ha hecho la Cancillería? Y ellos dicen, por problemas económicos y porque no pudieron encontrar empleo en esos lugares a donde fueron,
comprando la idea de un sueño dorado, 63%. Porque han sido hostigados de manera continua en ese país a donde fueron, también es otra causa y miren qué alto este porcentaje, 54%. Y hay otro punto que es vital, por problemas de salud, 21%. Y si usted está trabajando en negro, eso quiere decir sin papeles, en la calle, de manera informal, no tiene cobertura de salud y, señores, hay un gran problema a la hora de enfrentarse en países con economías neoliberales que si no hay dinero no se subsiste. Así que ese tema es muy importante de tener en cuenta. Luis Tavera hasta ahora me espera para más información. Ha estado siguiendo todos estos procesos. Uno a uno, Luis. Has estado allí con el micrófono de Telesur en cada vuelta en el aeropuerto, chequeando, justamente sondeando, preguntando, indagando ese sentir. Así que está bueno que también puedas contarnos sobre eso. ¿Cómo te va, compañero? Redacción de Telesur en Caracas, allí Luisito en imagen. ¿Cómo estás? Hola Marcela, buenos días a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur a esta hora. Como tú muy bien lo has dicho, Telesur le ha dado seguimiento a varias de estas historias de estos ya 10.000 venezolanos que han sido incorporados en este plan Vuelta a la Patria. 8 han sido los países que hasta ahora han sido tomados en cuenta para rescatar, como muy bien lo ha dicho el gobierno, a los venezolanos que se han ido a otras latitudes creyendo en una realidad que muchos medios internacionales han vendido, pero que ellos mismos han dicho, Marcela, desde sus voces, que es una realidad que no existe, es un buen futuro que no existe, que los medios no le contaron. Muchos venezolanos se fueron creyendo en falsas promesas también de gobiernos, como ellos muy bien lo denunciaron, como de Brasil, de Colombia, que ofrecían ayuda de algunas organizaciones, algunas ONGs que les iban a ofrecer asilo, como también ofertas de trabajo. Bueno, estos venezolanos alzaron sus voces desde las diversas misiones diplomáticas que tiene Venezuela en esos países y bueno, el gobierno de esta nación suramericana ideó este plan que básicamente los rescata y los hace defender sus derechos humanos a estos venezolanos que denunciaron xenofobia y otra clase de explotación. Nosotros hemos seguido paso a paso cada una de las historias que estos venezolanos nos han contado, nos han plasmado en las pantallas de Telesur. Explotación sexual, explotación laboral, le niegan el acceso a la salud por el simple hecho de ser migrantes, pero también una de las consecuencias que ha acarreado a estos venezolanos es la criminalización del gentilicio venezolano a través de campañas mediáticas. Más que todo, Marcela, en Perú, los venezolanos que retornaron ayer, 100 venezolanos retornaron ayer de Perú y también coincidían con esto, que en los medios de comunicaciones de allá de Perú se infunda una guerra mediática contra el gentilicio venezolano, donde dicen que el venezolano es quien está en robo, quien está abusando, quien está buscando trabajo. Y bueno, el gobierno continúa con este plan, con este puente aéreo que se mantendrá durante todo este año, como muy bien lo ha dicho el gobierno, para poder seguir defendiendo a los venezolanos. El gobierno también ha fijado su posición en rechazo a los medios de comunicación que se han sumado a la manipulación de cifras. Y bueno, en resumidas cuentas, Venezuela ha sido líder en defender los derechos humanos de sus connacionales, justamente en este plan Vuelta a la Patria, que ya su cifra ya alcanzó los 10.000 venezolanos, Marcela. Gracias, Luisito. Me espera Ronald en el espacio de análisis. Ronald Rivas, y lo trato así porque es sociólogo, porque es estudiante, porque está en un doctorado en marcha, porque además es colega habitué de la casa y este tema también lo hemos seguido con él. Así que aprovechamos. ¿Cómo estás? Buena jornada y bienvenido otra vez. Gracias. ¿Se tumba el negociado de las ayudas humanitarias con esta vuelta de 10.000 connacionales al país? Así es, esto demuestra el fracaso de la estrategia de la agenda concéntrica que tiene el imperialismo y sus aliados para tratar de golpear la iniciativa de unidad latinoamericana que promueve la revolución bolivariana. Entonces, allí esa farsa de la crisis humanitaria que vive Venezuela, con este plan Vuelta a la Patria, que está dirigido a resguardar los intereses sagrados del pueblo venezolano y la integridad de los connacionales, está en evidencia que se trata de una estratagema que busca golpear a la revolución bolivariana para tratar de seguir plagando al mundo entero de la lógica neoliberal. Entonces allí estamos mostrando cada vez más
la orientación estratégica de la Revolución Bolivariana de atender lo humano como un eje fundamental para la construcción de políticas públicas. Agenda concéntrica, dijiste, y me quedé allí con todo un concepto. ¿Cómo es la agenda concéntrica? ¿De qué se trata? Se trata de distintas variantes para atacar a un modelo político que adversa, que es alternativo al esquema neoliberal. En Venezuela, con la Revolución Bolivariana, hay una variante, hay una alternativa que se está promoviendo para atender las necesidades fundamentales del ser humano en sus aspectos económicos, sociales, políticos, que desde su nacimiento ha sido atacado por el imperialismo. Pues resulta un mal ejemplo, resulta la herejía que empieza a poner en cuestionamiento ese modelo mostrando que existe un modelo alternativo de desarrollar políticas, de generar esquemas económicos. Y en ese sentido, el ataque que hemos recibido a través de la guerra económica inducida, todos esos esquemas inflacionarios promovidos por el sabotaje de nuestra economía, está dirigido a generar toda una distorsión, perturbaciones psicológicas, perturbaciones en la cotidianidad. Y esto atiende pues a una agenda que tiene en el aspecto psicológico otro elemento, ¿no? Las redes sociales actuando, tratando factores políticos internos con toda una agenda de trabajo cotidiano para perturbar el día a día del venezolano. Todo eso obedece a un plan que tiene el imperialismo y sus aliados para poder desbancar la Revolución Bolivariana. Y la demostración está clara que no ha podido, y esta desesperación lleva a actuar con mayor agresividad. ¿Sabes que esos insultos en redes sociales, hoy pusimos una pregunta con nuestro usuario Agenda Abierta, ¿sabes que esos insultos hoy se han atenuado y hasta diría son inexistentes porque hay más de 200 respuestas, 200 participantes interactuando y debatiendo sobre el tema, y sin embargo hay uno solo que en tono de sorna habla del número de venezolanos que están fuera del país. Para él, ¿qué significa estos hermanos que vuelven a la patria con ese número logrado? 10.000, dice que es el 0,5% de los que han emigrado. Javier responde esto. 2 millones de hermanos venezolanos. Pero también hay otras voces respondiendo a nuestra pregunta que dicen, no son repatriados, más claro hablen, son revoltosos, deportados, hipócritas. O sea, sigue generándose muchísima controversia entre los que se quedaron y resistieron los peores momentos sin CLAP, sin distribución social en tiempo récord, como sí. Luego a partir de los 3 o 4 meses aparecieron. Y además se da toda una diatriba acá, hablando también de estas personas que no encontraron, lo dice Darwin, significa que no se encontraron con los que les vendieron allá afuera o simplemente no aguantaron el ritmo. Fueron víctimas de insultos, qué sé yo, tantas cosas, dice él, que le ocurren a los venezolanos en el extranjero y sobre todo en Perú y Colombia. O sea, ya se plantea y se habla del tema, pero no en la misma dialéctica y en el tono que se hablaba hace 6 meses. Creo que ahí también hay un cambio muy profundo con esta vuelta y con esta acción emprendida por el gobierno nacional, que hay que decirlo, desde un principio, por los que se quedaron aquí, también fue una acción muy resistida, diciendo, ¿por qué se va a invertir dinero en ese aspecto y en esa vuelta si nosotros que nos quedamos aquí necesitamos que esa inversión se mueva, por ejemplo, en producción? Creo que estas voces también es importante reseñarlas porque habla de todo el entorno y todo lo que está pasando puertas adentro, pero el gobierno nacional ha sido muy firme diciendo ningún venezolano va a ser maltratado, no lo vamos a permitir fuera de nuestra patria. Así que creo que eso también de alguna manera hay que mostrarlo, ¿no? Hay que llevarlo al análisis. Hay una polémica que se ha presentado y que nosotros la hemos sentido directamente por gente que establece voces críticas sobre este plan, pero el presidente Nicolás Maduro ha sido claro, enfático, en que estamos nosotros en un juego geopolítico que no solamente tiene en el juego interno un elemento a considerar, sino también todo el asedio que estamos recibiendo como país, todo ese montaje que se ha querido plasmar de la crisis humanitaria, es bueno desmontarla con esta estrategia. Esa estrategia no solamente es una política pública para resguardar la integridad social y humana de un venezolano que ha partido producto de un engaño. Es bueno aclarar que dentro de esa agenda concéntrica el tema psicológico, los embates de la guerra inducida han generado en la subjetividad una conmoción. Y en este caso, tal como nosotros hacemos como un símil con los barcos negreros que llevaban esclavos
traigan esclavos de África hacia nuestro territorio. En este caso, la modernidad, la esclavitud moderna, ahora los esclavos van por sus propios medios, influidos por toda una estrategia de llevar mano de obra barata a sus territorios para ser explotados. Todo eso forma parte de una gran estrategia de la economía neoliberal, de la economía capitalista neoliberal en esta etapa, que busca recrudecer en el control de cuerpos, en el control del trabajo bajo la lógica de la explotación. Entonces, creo que también los centroamericanos, partiendo con esta caravana hacia Estados Unidos, también han puesto su cuestión ahí en el terreno mediático, ¿no? También. ¿Qué indica esto? Ustedes respondieron en redes sociales mientras ya me despido de Ronald. 40% dicen que indica esperanza, 14% dicen que indica crecimiento y 46%, cuidado con esto, indican más de lo mismo. Así que allí hay mucha lectura todavía para seguir haciendo, mucho más para seguir planteando sobre el tema y contando que no solo vuelven a la patria, sino que vuelven con un mecanismo de inserción social en marcha. Exacto. Para el próximo capítulo nos queda allí pendiente ese punto, ¿te parece? Cerrando el año sería bueno abordarlo de esa forma. Vamos a hacerlo. Gracias a todos, hasta aquí la agenda abierta. Cortitos de tiempo, despedimos a nuestro invitado. Gracias. Hasta luego.